Pero si no hubiese sucedido la resurrección, no tuviéramos nosotros aquí alabando, glorificando y dándole gloria y honra al Hijo de Dios. Entonces lo que creemos, la base de nuestro evangelio, por lo que seguimos y morimos, por lo que adoramos y decimos que estamos dispuestos a ir a la muerte, por ese evangelio que pedimos que entre a la arca de nuestra presencia, que entre a nuestra habitación, que entre a nuestras vidas, eso que proclamamos depende de la resurrección del Verbo hecho carne, del Hijo del Hombre, que fue muerto, azotado en una cruz. Su sangre fue derramada por nosotros. La sangre nos limpió del pecado, pero su resurrección fue la que nos abrió las puertas del cielo. Amén. Vamos a basar la palabra de hoy en 1 Corintios 15. Alabado sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a irnos a 1 Corintios. Vamos a ver qué el apóstol Pablo le escribía a los corintios, que el apóstol Pablo le explicaba a los corintios, qué era lo que estaba sucediendo en Corintios, que el apóstol Pablo tiene que mandarle una carta hablándole de la resurrección de los muertos, explicándole cuál era la importancia. En Corintios habían hermanos que no estaban creyendo en la resurrección, pero eran evangélicos. En el mundo tenemos dos denominaciones, y son los judíos y los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos creen en Cristo y en su resurrección, mientras que los otros judíos están esperando que llegue el Mesías. Entonces hoy, como iglesia de Cristo, no nos confundamos. No podemos estar aquí sentados proclamando a un Cristo resucitado y tener la resurrección en una gavetica como que es un acontecimiento pasajero, como que es algo simplemente que sucedió. Porque no solo Él fue resucitado, sino que antes de Él resucitado, Él también resucitó a otro. Pero dice la palabra que Él es la primicia de la resurrección. Él era la resurrección, Él era la vida. Por eso Él pudo resucitar a otra persona. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. 1 Corintios 15. Vamos a leerlo hasta su versículo 8. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús, aquel que resucitó de los muertos. Y la palabra de Jehová dice así, de esta manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os le predico, el cual también recibí, es el cual también perseverará, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste, en vano creéis. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las mismas Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven. Dice Pablo que todavía habían hombres vivos, testigos de la resurrección de Jesucristo, y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, medio hermano de Jesús. Dice la palabra que Jacobo no creyó en Jesús hasta que fue muerto y resucitado. Alabado sea el Señor. No se sorprendan cuando haya miembros cerca de ti, familiares, amigos, que no crean en tu llamado, porque Jacobo era hermano de Jesús, y hasta que no lo vio muerto y resucitado, alabado sea el Señor, no creyó que él era el Hijo del Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Después se le apareció a todos los apóstoles
Señor. Todos sabemos que Pablo, siendo Saulo el perseguidor de nosotros los cristianos, Jesús le salió al camino y le dijo: dura cosa se te hace darle al aguijón. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Alabado sea el Señor. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Alabado sea el Señor. Diga conmigo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios, créalo que no ha sido en vano. Créalo que Dios no busca hombre perfecto. Créalo que Dios levanta a aquellos que necesitan ser levantados sin ninguna duda ni temor. Dice la palabra que cuando Jesucristo en su segunda pasada, alabado sea el Señor, por Gadara, fue en una misión exclusiva. Fue directamente donde el ganadero. Aquel hombre era rechazado. Aquel hombre fue apartado. Aquel hombre fue encadenado. No temas cuando se te aparte. No temas cuando se te encadene. No temas cuando te arropen las dificultades. Porque hay un Cristo resucitado que mora en nosotros. Alabado sea el Señor. Dice que el ganadero fue libertado. Y cuando él se vio restaurado, alabado sea el Señor, le dice a Jesús: quiero acompañarte, quiero ir contigo. A veces no entendemos los caminos del Señor, y el Señor le dice: no es de ti seguirme. Ve y da testimonio de lo que hice en ti, que los que tienen que seguirme ya han sido marcados. Amén. No tomen cuenta si no lo suben, si no lo bajan, si no lo llevan, sino que el Señor ya te marcó y Él tiene un propósito en tu vida. Amén. Dice la palabra de esta manera en Romanos 5:25: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo no fue resucitado para justificarlo a Él. Él era inmolable. La resurrección fue para justificarlo a nosotros, porque su sangre fue para limpiarnos y su resurrección para garantizarnos la entrada a la vida eterna juntamente con Él. Alabado sea el Señor. He dividido este mensaje en 3 puntos importantes. Victoria sobre el pecado. Como cristianos tenemos que tener una convicción clara que nosotros somos victoriosos delante del pecado. No que dejamos de ser pecadores, Somos victoriosos delante del pecado a través de Cristo Jesús y de su sangre preciosa que nos limpió. De una misericordia que Él mantiene abierta y de ella nos beneficiamos. Alabado sea el Señor. La resurrección confirma que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado. Que el pecado ya no tiene la última palabra en ti, en mí, en ti. El pecado es un estado de transición en nuestras vidas, no algo permanente, porque fue derribado por aquel que subió en la cruz por nosotros. Amén. Dice la palabra en Mateo 26 que Pedro negó a Jesús. O sea que no había distinción en si tú eras discípulo, si tú eras apóstol, si tú eras un caminante, si fuiste tú el que recibiste el milagro, si fuiste tú el que llevaste la mesa, si fuiste tú el que limpiaste los zapatos, si fuiste tú el que le agarraste la túnica, si fuiste tú el que le secaste los sudores, si fuiste tú que pusiste perfume en sus pies. Él limpiará tus pecados. Pero tampoco garantiza que porque yo
Pedro, uno de los 12, no uno del grupo, dice la palabra que se juntaban hasta 5,000. Acuérdense de la multiplicación de los peces. Él no era uno de los 5,000. Él no era uno de los 70. Porque Jesús mandó a 70 primero. Y hubo desorden y dijo, no, 70 no. Vamos a bajar ese número. Son 12 ahora. Pero esos 12 no le puso una corona. Esos 12 también pecaron. Dice la palabra que Pedro negó a Jesús 3 veces antes del amanecer. No importa el título, no importa que sea presbítero, no importa que sea pastor, no importa que sea evangelista, no importa que sea servidor, no importa la posición que tengas, tú vas a pecar porque vives en un cuerpo pecaminoso. Pero hay una diferencia en vivir en el pecado y en pecar. Porque habemos otros que nadamos en el charco y hay otros que nos ensuciamos de lo que nos salpica, porque somos imperfectos. Nosotros vamos a ser valorados a través de la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en Juan 20:25 que había un hombre llamado Tomás. Y ese Tomás vio a Cristo hacer prodigios y milagros. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de esta manera: le dijeron pues a los otros discípulos, el Señor, hermano, lo he visto. Y él le dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y meteré mi dedo en el lugar donde los clavos estaban, no, tocaré donde los clavos estaban y meteré mi mano en su costado, alabado sea el Señor, dice, no creeré. O sea que si los que estaban allí, lo que presenciaron, lo que vieron, lo que palparon la gloria de Dios haciendo prodigios y milagros, fallaban, ¿quién usted cree que es su presbítero? Ellos fueron testigos oculares de la gloria del Hijo de Dios aquí en la tierra. Ya Jesús había resucitado y Tomás andaba de incrédulo, que tenía que verlo, que tenía que tocarlo, que tenía que meter sus manos al costado. Entonces hoy yo te digo que somos victoriosos junto con Él porque Él venció el pecado. Yo no vencí el pecado, tú no venciste el pecado. Jesucristo resucitado venció el pecado y nos hace victoriosos juntamente con Él en su resurrección. Si así lo cree, diga amén. Aleluya. No importa tu pecado, en Cristo hay perdón, restauración y una nueva vida. No importa de dónde hayamos salido. No deje que nadie te valore por tu pasado, pero tampoco deje que nadie exija perfección en tu presente. Dile, yo lucho mi batalla. Yo lucho mi batalla. Yo trato de someter esta carne. Yo trato de bajar este ego. Yo trato de dar fruto del Espíritu, pero no busque perfección en aquellos que podemos llevar la palabra. No busque perfección en aquellos que son servidores. No busquemos perfección. Si dice que todos caímos en pecado justamente con Adán en el Edén y traemos una simiente pecaminosa. ¿Cuál fue la palabra que se apartó de esa simiente pecaminosa? Todos estamos ahí, pero tenemos una esperanza. Tenemos un Cristo resucitado. Alabado sea el Señor. Punto 2. Victoria sobre la muerte. Mientras Cristo no había resucitado, la muerte era el final de todo. Al morir, ahí se acababa todo. Nosotros hemos visto grandes hombres llevadores de la palabra que prometen cosas. A Gandhi, uno de los testigos de Jehová que recibió revelaciones y prometían y prometían y prometían, pero al morir
la muerte se adueñó de ellos. La muerte venció sobre ellos. Pero nosotros tenemos una victoria sobre la muerte. Quizá ellos no pudieron tener una victoria sobre la muerte, pero nosotros sí. Dice 1 Corintios 15:55 de esta manera: ¿dónde está? Una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Jehová, hablándole directamente a la muerte. Dime, muerte, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está ese aguijón que amenaza? ¿Dónde está ese sepulcro que encierra? ¿Dónde está aquel sepulcro que te vence? Que yo tengo la victoria sobre ella. Alabado sea el Señor. Jesús venció la tumba. La muerte ya no es el final. El paso a la vida eterna, diga conmigo, el paso a la vida eterna es morir en Cristo Jesús para ser resucitado juntamente con Él. Entonces la victoria está en nuestras manos a través de Cristo Jesús. La muerte no es un punto final para aquellos que le creen. Es un punto y coma. Ahora, aquellos que no le han recibido, aquellos que no le creen, aquellos que no llevan el evangelio, entonces la muerte es un punto final. Pero no es que no van a ser resucitados, también van a ser levantados, porque tienen que ser juzgados. Pero es muy diferente ser levantado para ser juzgado que ser levantado para recibir una corona delante del Padre. Para escuchar que te diga: hijo amado, entra al seno de tu Padre. Alabado sea el Señor. ¿Cómo llegamos a ese tope final? La palabra me habla en el libro de los Hechos 7 del 59 al 60 de otro personaje muy especial. Se llamaba Esteban. Pero qué curioso, tampoco era uno de los 12. Él no estaba entre los 12 discípulos, ni estuvo en la comisión de los 70, ni en la gran comisión. No estaba ahí. Pero sin embargo, dice el libro de los Hechos, que como el pueblo de Cristo crecía, se multiplicaba, hacían falta los bienes para poder sustentarse. Dice que la gente se despojaba de sus bienes y lo llevaba donde los apóstoles. Y ya se veía una situación complicada para poder repartir adecuadamente los bienes, para repartir los alimentos equitativamente entre... Si me ponen un poquito de atención, sigo predicando. Amén. Gracias, por favor. Créanme que anoche me acosté muy tarde preparando lo que Dios les ha traído para ustedes. Créanme que es un esfuerzo. Créanme que, vuelvo y le digo que no soy perfecto, pero todo lo que hago lo hago de corazón para el Señor. De corazón. Créanme que aunque usted no lo reciba, viene de parte de Dios a través de mí. Yo oí una palabra, voy a parar la prédica, porque ya que me interrumpieron. Mire, yo oí una palabra que me dijo alguien. Ayer estaba en Mannheim, y de Mannheim pasé a Frankfurt, y estaba en la iglesia de Frankfurt, y oí una palabra que le dijo una mujer a otra señora, y le dijo: hay gente que su espíritu choca conmigo. El pastor Emmanuel le habla un poco y le digo: pastor, ¿puedo tomar la palabra? Y me dice: sí. Dije: oye, mira, hay una situación difícil, que es que el Señor no vino a buscar santos. Por eso le hablaba ahora mismo del ganadero. El pastor fue a donde un hombre que tenía una legión de demonios dentro. ¿Ustedes creen que esos espíritus no chocaban con el espíritu de Jesús? ¿Ustedes creen que esos espíritus inmundos no chocaban con la presencia santa del Hijo de Dios? Y el Hijo de Dios fue a ellos y lo echó fuera. Cuando usted sienta a alguien, un hermano, una persona, un amigo que tenga un espíritu malo,
Su deber como cristiano es llegar donde Él y predicarle liberación, y predicarle restauración, y predicarle palabra de evangelio para que sea liberado. Alabado sea el Señor. Esteban fue elegido entre 12 hombres cautos para repartir el alimento, las provisiones. Pero en el tema de la victoria sobre la muerte, hubo un énfasis especial en él. Porque él no solo se dedicó a repartir el alimento. ¿Qué te digo con esto? El que el Señor te ponga a servir ahí, no te puedes quedar solo sentado ahí. Dile un gloria a Dios al que entra. Dale un abrazo. Dile que Dios resucitó por ti. Dile que hay restauración para aquellos que pecan. Dile que hay una vida nueva en Cristo Jesús. No importa en la posición donde te encuentres. Y eso era lo que hacía Esteban. Esteban fue designado para repartir el alimento, pero no se quedaba ahí. Dice que esparcía el evangelio con poder y gloria. Y donde él se manifestaba el Espíritu Santo de Dios. Y aquello chocó a las autoridades. Y fueron detrás de Esteban. Y persiguieron a Esteban hasta que lo seronaron. Y dice la palabra que Esteban dijo de esta manera. Aprediaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba con gran voz: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y haciendo esto, dice la palabra que murió. Venció la muerte. Murió pidiendo misericordia por su prójimo. Perdió la vida pidiéndole a Dios que no le tome en cuenta los pecados a su hermano. Eso es lo que le quiero decir hoy. No le tome en cuenta el pecado a tu hermano. No hay facultad en ti para juzgar a nadie. El Señor, cuando levante de los muertos a los hombres, Él va a tener un juicio justo sobre cada uno. No pierdas tu tiempo precioso que Dios te dio juzgando al que está a tu lado, sino clamando misericordia para Él. Alabado sea el Señor. El miedo a la muerte se rompe cuando entendemos que Cristo Jesús nos dio vida eterna juntamente con Él. Wow. Cuando somos cristianos que creemos con convicción que la muerte es un paseo al parque, no hay potestad que pueda contigo. Porque si hay algo con que nos amedranta el enemigo es con la muerte. Es con el final de nuestros días. Hay un diablito que nos dice: estás perdiendo tu tiempo, gózate tu vida, brinca, baila, se te va a acabar. Entonces tú debes decirle: mentira, diablo, mentira. En la muerte que comienza mi victoria. Amén. Punto 3. La victoria es nuestra lucha diaria. La victoria para nosotros los cristianos, para aquellos que le creemos al Señor, no es de un solo punto. No es de un inicio y un final corto. No es que vine a los pies de Cristo y lo confesé, lo acepté y me bauticé. No. Dice la palabra que la victoria entre nosotros los cristianos es diariamente. Diariamente tenemos que batallar nuestras batallas. Diariamente tenemos que llevar ese escudo que es la fe, que es la certeza de que Jesucristo resucitado está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti y por mí. Que no importa lo que flaqueemos, Él va a estar ahí para levantarnos, que Él va a estar ahí para sostenernos. Y no importa, porque dice que 7 veces cae el justo, ¿y quién lo levantará? El que resucitó de los muertos. Ese te levantará.
Alabado sea el Señor. Dice de esta manera, Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, que se levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros. Oigan bien, el espíritu de aquel que levantó a Jesús. El espíritu de Dios que levantó a Jesús, dice la palabra en Romanos. No dice Jesús se levantó. Dice el espíritu de aquel que levantó a Jesús. Mora en nosotros. El que levantó a Cristo vivificará también nuestro cuerpo mortal. Alabado sea el Señor. Oigan qué cosa más linda. Oigan qué promesa más extraordinaria. El espíritu de aquel que levantó a Jesús es el Espíritu Santo que dice la palabra que hoy mora en ti, hoy mora en ti, hoy mora en ti y hoy mora en mí. Alabado sea el Señor. Entonces, como un hombre que el Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesús mora en él, va a morir. No moriremos, descansaremos. Ahora lo que tenemos que asegurar es que en verdad el Espíritu Santo mora en nosotros. Certeza, lucha y batalla. Santidad, no la busque, jamás. No busque santidad en mí. Busque un guerrero que va hasta el final en la batalla. Busque en mí un hombre que va a perseverar hasta el final. Busque un hombre en mí que en mi intimidad voy a ir a Cristo arrepentido y humillado. Busque en mí un hombre que va a escudriñar la palabra cada vez que tenga un tiempo prudente, pero no dejándola atrás por deberes o afanes diarios de la vida. Yo le garantizo a ustedes que yo he dejado trabajo por servir a Cristo. Tengo prueba indubitable que he recibido ofertas de trabajo donde me cohíbe venir a la casa de Dios y he optado por quedarme sin el empleo. Pero tengo un Cristo resucitado que gracias a ese Jehová no me ha faltado el pan de cada día ni el suministro para mi familia. Pero queremos decir que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero es el último de nuestro eslabón en nuestras prioridades. Lo ponemos al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo y de repente perdemos la línea. Dice la palabra que Jesucristo no vino a hacer fiesta, que Él vino a dividir. Hermanos de hermanos, madre de hijos, padres de tíos, métase a la conversión para que usted vea. Para que usted vea como lo primero que le sacan el cuerpo son su papá, su mamá, sus hermanos, sus amigos. Tú estás loco, fanático. Eso le encanta al inconverso. La palabra más famosa del inconverso es decirnos fanáticos. Pero ellos son fanáticos del pecado. Ellos son fanáticos de la idolatría. Ellos son fanáticos de la fornicación. Pero eso no lo ven, sino es que venimos a hacer luz delante de su oscuridad y resplandecemos delante de ellos como Moisés y le molesta la gloria de Dios que nosotros representamos. Alabado sea el Señor. Dele un gloria a Dios si así lo cree. Aleluya. Oh, santo y poderoso eres, Señor. Toda la gloria y la honra, Padre, sea para ti esta tarde. El mismo poder que Jesucristo usó para levantarse de los muertos fue el que nos fue entregado a nosotros en el Pentecostés. No es adivinando, no es inventando. Le acabo de decir que Romano dice que el Espíritu de Dios levantó a Jesús. No soy yo, lo dice la Biblia en Romanos. Ahora yo le voy a leer en el libro de los Hechos 2, del 1 al 3, cómo ese mismo Espíritu que levantó a Jesús, alabado sea el Señor, vino a ser morada en todos nosotros. En todo vino a ser morada. Dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba sobre ellos, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas como de fuego, azotándote sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenados, diga conmigo, del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ese Espíritu Santo que tuvo la facultad de levantar al Hijo de Dios de los muertos, ahora moraba sobre los apóstoles y sobre los que estaban con ellos, que eran 120. Ahora el Espíritu Santo mora en ellos. Y si el Espíritu Santo que resucitó a Jesús vive en mí y yo doy fruto de Él, te garantizo que Él es el que va a garantizar tu resurrección. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en el libro de los Hechos 2:38 que Pedro le dijo esto: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que sean perdonados sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando Pedro iba, imponía las manos y el Espíritu Santo de Dios bajaba sobre ellos. Pedro, el que negó ahorita, por eso le digo que Dios no busca perfección, sino hombres obedientes, dispuestos a retractarse de errores y faltas cometidas delante de su presencia. No estamos saltando de un lado a otro. Estoy con el Pedro que negó. Ahora tengo el Pedro que impone con sus manos el Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesucristo. Hoy te digo que eso está vigente hoy en día. Que si tú eres portador de la gloria de Dios, que si en verdad tu cuerpo es esa arca de su presencia que alabábamos hoy, tú tienes la facultad de imponer las manos y el Espíritu Santo de Dios manifestarse como un don. Alabado sea el Señor. Dígame si lo cree. Aleluya. Santo eres, Señor. No peleamos solo. Hay un poder de Dios en ti para vencer ansiedad, pecado, temor, dificultad. No hay cosa que no podamos vencer a través de nuestro Cristo resucitado, con un Espíritu Santo que fue entregado sobre nosotros a la hora de que dice Pedro, que lo aceptamos, que nos arrepentimos, que estamos cada uno diciéndole al mundo: yo le creo. Yo creo en ese Jesús que perdona, que limpia y que redime. Alabado sea el Señor. Punto 4. Más que vencedores en su resurrección, una esperanza viva. Diga conmigo: viva. Creo en un Dios vivo. Dice la palabra en Primera de Pedro, del 1 al 3. Bendito el Dios que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Cuándo renacimos? Cuando fuimos a las aguas. Dice que hacemos una simulación de la muerte y la resurrección. Ese viejo hombre entró a las aguas y sacamos un hombre nuevo. Ese hombre pecador entró a las aguas y traemos uno que no es que no peca,
sino que el Espíritu Santo que mora en él le remuerde y nos retractamos. Él no dijo: voy a sacar un hombre antipecador. No existe. No existe ese hombre antipecador. Existen hombres que condenan a otros hombres por su falta. Pero la palabra dice que antes de mirar la viga ajena, mira el tremendo tallo que atraviesa tu cerebro con todo y céfalo y sale hasta donde el vecino. Alabado sea el Señor. Él no nos juzga. Nosotros nos juzgamos uno con otro. Nosotros nos ponemos en una balanza injusta que el Señor no la creó. El Señor no creó esa balanza. El Señor dijo: venid a mí arrepentidos y humillados. Y yo, solo Él, yo soy. Él es el Cordero inmolable, el único apto para subir a la cruz y morir por nosotros y derramar su sangre. Es el único acto que tiene la llave para abrir los sellos. No hay otro. Alabado sea el Señor. La resurrección nos da una esperanza firme, no basada en circunstancias. Oiga esto. No importa lo que usted haga, no importa lo que yo diga, no importa cómo yo actúe, no es basada a ninguna circunstancia. La resurrección está basada en aquel que murió por nosotros, en aquel autor y consumador. No quiero decirle que tenemos que andar, como dice el pastor Badodín Bandola. No le estoy diciendo eso. Es que no hay un mérito físico que hagamos que nos dé esa recompensa que no sea creerle. Dice la palabra que él iba por el camino y se encontró con un rico. Y el rico se le acerca al maestro y dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener aquello que tú predicas? Aquello que tú andas ofreciéndole a los hombres. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo quiero de eso. Y dice la palabra que aquel hombre era un mercader próspero. Tenía, como decimos los dominicanos, había lana, había dinero. Y dice: cumplir las leyes. Wow, dice: ahí voy yo. Yo siempre he honrado a mi padre y a mi madre. Yo he llevado los mandamientos. Yo soy un hombre misericordioso. Yo soy un hombre que ayudo al prójimo. Yo soy un hombre que he sacado a gente de apuro. Yo soy un hombre que no me tiembla la mano para ayudar al prójimo. Dice el Señor: wow, muy bueno, pero eso no te justifica. ¿Y qué tengo que hacer? Ve y dale todo eso que tú tienes a los pobres y después vuelve. Digo que le quiso decir Cristo al rico que su Dios era sus posesiones. Tengamos cuidado cómo confundimos a nuestro Dios. No valoremos a nuestro Dios por la jipeta que manejamos, por la casa que tenemos. No, por ahí no es la situación. La situación va en un Cristo resucitado que nos justificó. Y no le digo que no es malo tener posesiones. Nosotros somos hijos del dueño del oro y la plata, el creador del mundo y la tierra. Y dice que Él a sus hijos le va a proveer. Que primero buscar de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Cuando dice todo, es todo. Lo que pasa es que nos confundimos y nos vamos por la añadidura. Y queremos subir al árbol por las ramas y agarrándonos de las hojas. Entonces vamos subiendo y hay 3 hojas que no aguantan, pero cuando agarramos la cuarta, ¡pum!, como un aguacate podrido caemos abajo. Primero Dios y su justicia, y Él va a añadir todo lo que nos hace falta. Amén. Aleluya. Testigos. Alabado sea el Señor. Vivimos en un mundo de testigos. Yo dije y fulano sabe. Yo dije y la hermana sabe. Yo dije, pero ahí estaba la iglesia y oyó. Entonces, como somos hombres incrédulos todos como Tomás,
El Señor se garantizó de que hayan testigos. ¿De qué? De su resurrección. No solo resucitó y lo dio en revelación a sus hombres, porque el Señor nos dio toda la revelación. Tenemos el libro de Juan, tenemos el Apocalipsis. ¿Cuántas revelaciones no hay ahí? Y estamos pendientes de ellas. Entonces el Señor podía dar en revelación que Él había resucitado. Pero como el Señor Todopoderoso nos conoce y sabes que somos un pueblo de incrédulos, buscó testigo. Diga conmigo, testigo. Acuérdense que cuando vamos a un juicio o cualquier situación, lo primero que el juez pide es, pues el Señor le tiene su testigo ahora mismo. Vamos a leer rápidamente Corintios 15, del 5 al 8. Y dice así: y que apareció a Cefas con nombre, se le apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez. Ahí está Pablo aclarándole a los incrédulos de Corintio que el Señor resucitó y que habían pruebas y testigos de que eso fue un acto que así sucedió. Pero no se queda ahí y dice, y de los cuales todavía muchos viven. Muchas que se podían llamar, muchos testigos que podían venir al estrado. Llámame a John, llámame a Alan, llámame a Joel, llámame a Ale, a Mariano. Vengan, ellos fueron testigos y están aquí que ellos lo vieron. De esa manera le habla Pablo a los corintios, para quitarle la duda de ese Cristo resucitado. Alabado sea el Señor. Dice también que muchos habían muerto, otros duermen, pues apareció también a Jacobo, a su hermano, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo, se me aparece a mí, cerrando la carta a los corintios, donde le explica las pruebas indubitables de que Jesucristo había resucitado. ¿Cómo aplicamos esto? Aunque todo parezca perdido, Dios siempre tiene la última palabra. No se dejen llevar de los vientos, de las tormentas. Acuérdense cuando el apóstol Elías, el profeta, estaba en la cueva. Fue confundido con viento, con terremoto. No dejemos confundir, porque no importa lo que estemos pasando, la última palabra la tiene el Cristo resucitado al que nosotros adoramos. Amén. Para concluir, la resurrección no es solo una historia que celebramos en Pascua. Es una realidad que vivimos cada día. ¿Quiénes? Los cristianos, los que creemos en Cristo, los que creemos en su resurrección, los que creemos en ese levantamiento prometido para aquellos que le creen. Diga conmigo, Cristo venció el pecado. Yo no vencí el pecado. Cristo venció el pecado por mí y por ti. Cristo venció la muerte por ti y por mí. Tenemos que creerlo. Tenemos que vociferarlo a los cuatro vientos. Cristo murió por ti y por mí. Y junto con Él vamos a ser resucitados. Somos pecadores, pero Cristo venció el pecado por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Cristo hoy, no en Corintios, no en el libro de los Hechos, no con los romanos, no en Apocalipsis. Hoy Cristo nos da el poder. Ese poder que Él proclamó, ese poder que fue indubitable delante de los apóstoles, ese poder vive en nosotros.
nosotros, diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y por eso podemos declamar que su resurrección es nuestra victoria. Diga conmigo, hoy domingo de Pascua, yo soy un vencedor junto con Cristo. Mi victoria es su resurrección. Mi victoria es la resurrección de Cristo. No hay camino sin Cristo. No hay resurrección sin Cristo. No hay evangelio sin Cristo. No lo dejemos confundir con enseñanzas vanas y pasajeras. Todo fue cumplido en Él. Todo lo escrito y todo lo que falta por cumplirse en Apocalipsis será cumplido en Él. Alabado sea el Señor. Hoy es un día para vivir esa victoria. Hoy es un día para nosotros proclamarnos victoriosos. No como derrotados, sino como alguien que pertenece al Cristo resucitado. Diga conmigo, yo pertenezco al Cristo resucitado. Aleluya. Vamos a cerrar con este versículo. Le vamos a poner la corona de hoy a este mensaje. Y vámonos rápidamente a Juan 11:25. No podía terminar la resurrección sin este versículo. Y se lo dejé conservado para el final, para que lo lleven en sus corazones hacia su casa. Dice la palabra, Juan 15:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Repítalo conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu resurrección. Gracias porque a través de tu revelación sabemos que no tenemos que ser perfectos, sino justificados delante de tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por su vida. Gracias porque tú vas a proveer sabiduría para que ellos den fruto de ese Espíritu Santo tuyo que levantó a tu Hijo de la muerte. Aquel Espíritu Santo que fue desbordado sobre nosotros en el Pentecostés. Aquel Espíritu Santo, oh aleluya, que nos va a hacer copartícipe de tu gloria, que nos va a hacer copartícipe de tu reino. Aquel Espíritu Santo que no importa nuestros delitos y pecados, Él va a actuar en nosotros. Él nos va a hacer reconocer nuestra condición de pecado. El hombre no tiene la capacidad, la facultad de reconocer su condición de pecado, sino el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos revela nuestra condición delante del Padre. Dios le bendiga, Dios le guarde, iglesia, y que el Espíritu Santo de Dios abunde en sus vidas. Amén. Aquí me